les decía que aquello con lo que iba a seguir ahora era con una forma de enunciar contenidos que ahora no se ve tanto, pero se sigue viendo en la práctica en algunas escuelas, que era enunciar como contenidos, por ejemplo, el salto, la carrera, el lanzamiento. Es decir, distintas habilidades o destrezas abstraídas y generalizadas, de un modo tal que sería, bueno, ¿qué es enseñar el salto? Cuando yo estaba terminando la carrera, tuve que preparar una clase para un seminario que teníamos en ese tiempo, para chicos de primer año, y por ejemplo, bueno, la clase consistía en hacer saltar a los chicos de 1500 maneras diferentes. Esa fue mi clase. Pero podría significar enseñarles 1001 lanzamientos de pelotas chicas, grandes, pesadas, livianas, o trabajar con bastones o con sogas o con, bueno, distintas cuestiones. En ese sentido, yo creo que la crítica que hay que hacer a esa forma de enunciar y de concebir los contenidos de la educación física es que justamente se trabaja sobre la base de habilidades o destrezas absolutamente aisladas, pero fundamentalmente absolutamente abstraídas de cualquier contexto en el cual puedan tener una significación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? No hay el salto, no hay la carrera. Una carrera de 100 metros es muy distinta de una maratón. Un salto en largo, en atletismo, es muy distinto de un salto en alto, muy distinto de un salto triple. Saltar a la cuerda es muy distinto de saltar una valla o de saltar un cajón de saltos en gimnasia artística. Si nosotros entonces proponemos como enseñanza las habilidades motoras distintas, puedan ser básicas, combinadas, específicas, eso no tiene demasiada importancia. Esas, así de forma aislada y abstracta, esas habilidades, esas destrezas, van a perder por completo la significación que tienen en los contextos para los cuales fueron creados. Y se crea la ilusión, obviamente falsa, de que si el chico experimenta 1000 formas de saltar, luego va a poder realizar el salto necesario para una bandeja en básquetbol, o el salto necesario para un salto en largo en atletismo, o el... Ups. ¿Me escuchan? O el salto necesario para una prueba de atletismo, y que si aprende a correr, va a aprender a correr para jugar al fútbol, al básquetbol, maratones, carreras de velocidad o aquello que sea. Lo cual es tan ilusorio como lo que proponía la psicomotricidad, por ejemplo, respecto de que si uno estructuraba en las edades menores, hasta básicamente durante toda la infancia, hasta los 12, los 13 años, el esquema corporal, el espacio, el tiempo, el objeto, ese conocimiento del cuerpo en situación le iba a permitir luego a los chicos
aprender cualquier tipo de habilidad, cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de cosa que se propusiera. Ahí se puede decir propiamente que la experiencia ha dicho que no, que el fracaso de la psicomotricidad, como el fracaso de estas abstracciones del salto, la carrera, el lanzamiento, ya no son un fracaso de predicción teórica que se podría seguir investigando a ver si en algún momento da algún fruto o resultado. No, han resultado una y otra, han resultado en fracasos prácticos rotundos. Cuando yo comencé a trabajar, el paradigma de la psicomotricidad estaba en auge y por ejemplo, nosotros hacíamos ejercicios para que los chicos aprendieran a respetar los renglones y los límites. Se llamaba así el objetivo: pasar del espacio tridimensional patio al espacio bidimensional de la hoja cuaderno. A esos mismos chicos que yo tuve como alumnos en la primaria, los recibí luego, por las vicisitudes de mi historia, en la universidad, y no solo tenían horrores de ortografías, y no solo tenían serios problemas para elaborar la más mínima sintaxis, cosa que todavía ocurre, digámoslo, sino que fundamentalmente no respetaban ningún límite de página ni ningún renglón. Yo en ese tiempo estaba como titular en Educación Gimnástica 1, se llamaba en ese momento, y he tenido que devolver parciales, no era tan común la computadora, nos entregaban los trabajos del modo que se entregan hoy. Estoy hablando del año 84 al 90, por ejemplo, pidiendo que los pusieran legibles, porque yo no los podía corregir. Y no era solo que no los podía corregir por errores muy graves de sintaxis y ortografía, sino porque además no había respeto por ningún espacio. Lo que quiere decir que esas propuestas que a partir de la consecución de ciertas capacidades generales en un cuerpo que podríamos llamar primordial, van a permitir luego la adquisición de capacidades concretas, efectivas, ligadas a las prácticas de los estudiantes, ya ha fracasado, ya ha fracasado. La pregunta, que es sencilla, es ¿y dónde esos saltos, esas carreras, si es que existiera el esquema corporal, cosa que permítanme dudar de él, si es que existiera la posibilidad de una estructuración espaciotemporal, permítanme dudar también de eso. ¿En qué lugar eso cobraría verdadera significación y tendría algún tipo de sentido? ¿Dónde se les ocurre? Es muy fácil. Lo que pasa es que cada vez que un profesor hace una pregunta en una clase, ustedes creen que, que el profesor los está evaluando. Yo no estoy haciendo eso, pero ustedes se lo creen. Entonces, muy fácil. En los juegos, en la gimnasia, en los deportes. ¿Dónde tiene sentido saltar un plinto? Sino en la gimnasia artística. ¿Dónde tiene sentido un rol adelante, un rol atrás, una vertical, una media luna?
¿Dónde tiene sentido un pase de pecho, un pase de hombro, un pase de cabeza, un drible? En el básquetbol, ¿dónde tiene sentido pasar la pelota con el pie, driblearla con el pie, etcétera? En el fútbol. Pero entonces se dan cuenta ustedes que el salto, la carrera, el lanzamiento, ya perdieron esa inespecificidad. Ya no son el salto. Es cargar al rebote. Es recuperar un rebote. Es un jump shot, o sea, un tiro con salto. Es un tiro al arco. Es un pase en profundidad. Es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia, es una carrera o de fondo. Es por eso que nosotros proponemos, ustedes lo van a leer en los artículos que tienen para leer para esta parte del desarrollo del programa, como configuraciones de movimiento, que nosotros, es una expresión que dejamos de usar, pero no porque sea mala en absoluto, sino porque nos pareció luego que el concepto que habíamos elaborado de prácticas corporales era más potente que el de configuraciones de movimiento. Pero todos estos movimientos aislados y abstractos se concretizan y logran una significatividad importante en el contexto de los deportes, de los juegos, de la gimnasia, de la danza, de las distintas prácticas corporales, que es en realidad aquello que nosotros debemos, y esto ya estaba entonces en los CBC del 64, aunque lo llamábamos configuraciones de movimiento, que es aquello que nosotros consideramos que debemos enseñar. Nosotros entonces no debemos enseñar ni manifestaciones del patrimonio genético de los seres humanos, como las capacidades motoras, ni destrezas y habilidades, ni primarias, ni secundarias, ni terciarias, ni de ningún tipo, aisladas y sobre todo abstractas, sino que debemos enseñar gimnasia, deporte, juego, danza. Tenemos todavía nosotros una discusión respecto de la vida en la naturaleza, porque fue un contenido muy particular que se estableció en algún tiempo de la educación física. Pero vamos a tomar estos cuatro y piensen, por ejemplo, que ciertos movimientos que pueden parecer muy parecidos, está muy bien construida la frase, entre la gimnasia y la danza, se enseñan de todos modos de una manera en la gimnasia y de otra manera en la danza, y tienen en la gimnasia y en la danza significaciones diferentes. Y con respecto a las prácticas acuáticas, porque los textos que habían mandado como que no las ponen como algo aparte, estarían dentro de la gimnasia, los juegos y los deportes, porque ponele, yo durante toda la carrera siempre me nombraba prácticas acuáticas como aparte de los deportes, de las gimnasias, de los juegos y de vivir la naturaleza. Sí. Mirá, si ustedes leen los CBC del 94, la natación aparece como un bloque de contenidos separado, aparte. Eso se estableció a propuesta de Raúl Gómez y
y con digamos, bueno, la aquiescencia de los profesores, que era que nosotros consultábamos a los profesores en seminarios, por el hecho de que, bueno, la natación trae peligros que otras prácticas corporales no traen y que sería importante que toda la población supiera nadar y demás. Lo cierto es que uno en el agua en general o juega o hace deporte. Entonces para nosotros la natación o es un deporte más o son juegos que se hacen en el agua. Inclusive, bueno, ahora hay prácticas de aquagym, digamos, que también se... Sí, estaría dentro de juegos, gimnasia o deportes. Claro. Entonces, por eso no la nombramos aparte. Por supuesto que siempre que se pueda en algún lugar enseñar a la gente a nadar, eso está bien, digamos, ¿no? Pero me parece que insisto, si se trata de aprender a nadar, se trata fundamentalmente de algo que va a tener cierto contenido gímnico necesariamente, porque la idea sí, situarlo dentro de una práctica, no que nade, porque no sé. ¿Puedo aportar ahí algo? Sí, claro. Respecto a una experiencia, digamos, bastante particular, pero bueno, que no deja de estar y pertenecer, que mis compañeros ya la saben. Yo viajé varias veces a las comunidades Huichí, Chorote, en el norte argentino, en Tartagal, y bueno, precisamente en este caso, respecto a la natación y a las prácticas corporales en el agua, yo lo que pude observar es cómo los chicos, o sea, esa práctica era fundamental para llevar a cabo la pesca, por ejemplo. Y ellos la necesitaban para la subsistencia, digamos. Por eso me parece que tampoco tenían lugar donde realizar esa práctica desde la escuela. Por eso ahí a mí me surgen en este teórico un montón de cosas que tienen que ver con la selección de contenidos, cuáles son esos contenidos relevantes para esas personas en esas comunidades que distan mucho de los contenidos por ahí que son significantes para los que vivimos en la ciudad. Y pude observar cómo dos nenes de entre 6 y 7 años, más no pasaban, se tiraban al río y nadaban entre los yacarés, con cañas que digamos, que se tiraban con cañas para que no los lleve la correntada. Las clavaban de forma tal que hacían que no se lo lleve la correntada. Entonces, son otras habilidades que fueron haciendo en la práctica misma y en el contexto en el que viven, que son distintas, son muy distintas a las que se enseñan. Y de hecho, pude observar también dentro del ámbito, digamos, de la escuela, que se les enseñaba a esos chicos en las clases de educación física. Y por ejemplo, se les enseñaba a jugar al hockey con palos y con material reciclado y un montón de cuestiones. También se les enseñaba a jugar al vóley, se les enseñaban prácticas deportivas más bien, y no tanto juegos, porque, bueno, también otra de las experiencias que tuve fue que pude, digamos, interactuar con los chicos y proponer juegos y jugar con ellos, y eran, o sea, ese tipo de contenidos era más significante para ellos, porque ellos también me enseñaban a qué jugaban, que una práctica deportiva, que por ahí nunca la habían visto, porque no tienen televisión, no tienen un montón de cuestiones. Por eso es como la selección de contenidos, ya que estamos hablando de este tema básico, fundamental, y hoy lo mencionó un compañero, en las distintas provincias
y en los distintos lugares donde se ve, porque también cada provincia es un mundo, tendría que ser significante para esos alumnos y construirse con esos alumnos. Discúlpame, Yelen, eso es una cosa que yo quisiera discutir un poco. Esos contenidos son significantes para esos alumnos, o son significativos para esos alumnos, en la medida en que son significativos para la cultura de ese lugar. No para ellos de manera esencial. Sí. Eso es una primera cuestión. Lo otro es, si para algo no debe servir la educación, es para enseñarle a la gente a trabajar. De modo que está muy bien que los chicos aprendan a pescar, pero no sé si es más bien creo que no creo que sea un cometido, de la escuela enseñarles a trabajar. Silvia Bleichmann tiene una frase que no me voy a acordar ahora, pero es contundente, ¿no? Nunca la educación debería tener por fin que la gente aprenda a trabajar. Entonces, yo ahí hago un paréntesis, porque lo que veo, porque una cosa es hablarlo desde acá, digamos, que tenemos todo al alcance de la mano, pero si esos chicos no llegan a pescar, no viven. Van a aprender a pescar. Van a aprender a pescar, no te preocupes. Es el único recurso que tienen para subsistir. ¿A vos te parece? Me parece que también hay una colonización del contenido desde parte de la escuela, porque la escuela coloniza a las culturas ancestrales, originarias. Está colonizando a través del contenido, de contenidos que no les son significativos a esas personas que realizan ciertas prácticas culturales que lejos tienen que ver con la occidentalización de la cultura y la colonización propia a través de esos contenidos. Me parece que hay un desfasaje ahí que no se entiende y que también hay que vivenciarlo, porque nosotros podemos teorizar un montón, pero en la práctica, y cuando se ven esas realidades, distan mucho de lo que uno puede teorizar y planificar, y de lo que es relevante, porque podemos pensar, sí, bueno, le estamos garantizando, o estamos queriendo garantizar que esas personas, digamos, a través de ciertos contenidos, lleguen a acceder a otras... ¿Vos de qué lugar sos? ¿De qué lugar sos? Yo soy de Ensenada. Mi papá es salteño, durante la dictadura militar se exilió y los hermanos Huichí fueron los que lo acobijaron. Está bien. Él es Huichí. No, porque el problema es este. El problema es este. Nosotros deberíamos pensar que la escuela tiene que preparar a esos chicos para que sigan pescando toda la vida, cosa que van a aprender por otro lado. O tiene que prepararlos para que lleguen a la universidad, por ejemplo. No importa después si llegan o no llegan. Entonces, entiendo a dónde va comparto eso y lo comparto, y ojalá todos los chicos puedan llegar a acceder a una educación y demás, pero también hay necesidades que son otras. Pero sí, yo estoy de acuerdo, pero disculpe. No necesariamente. Muy crudas, y muy crudas, que por ahí es difícil explicarlo. De lo que se pero yo te entiendo, no te preocupes. De no tener agua, de no tener un montón de cosas. Más allá de lo que sea acceder a la escuela, que es lo que yo le decía a mi compañero. Pero eso no tendría nada que ver con los contenidos que está planteando el profe de la educación física. Milagros no podemos hacer. Como profesor de educación física, lo que puedo hacer es como ciudadano, claro, y lo hago, sin duda. Bueno. Pero tenemos que distinguir muy claramente eso. Una cosa es la militancia, frente a la cual yo me saco el sombrero, pero otra cosa es nuestra tarea profesional de enseñar. Nosotros lo que tenemos es incluir no la cultura
dentro de el mundito cultural, y sin que esto sea peyorativo, de 4 chicos o 5 chicos. Es a esos chicos en la cultura, porque de otro modo se los condena a que tengan que seguir pescando toda la vida y nadando entre yacarés toda la vida. Le hago una pregunta. Y ellos no querrán ser parte de su propia cultura, porque esa es otra cuestión colonizadora también. Yo la veo así. Lo harán. A ver, Lo harán. si ellos, a lo que voy es una cosa que tiene que ver más de fondo, me parece. Pero para eso se necesitan políticas públicas que lo apoyen, pero desde nuestro lado de profe no podemos hacer milagros. Ahí implica políticas públicas, que las escuelas en esos lugares, a partir de las particularidades y necesidades de cada pueblo, no le enseñen, yo que sé, hockey, le enseñe algún deporte particular propio de esa cultura, algún juego de esa cultura, alguna gimnasia de esa cultura, pero también con la nuestra, porque si no los marginalizás. También si puede nada ser más les hockey. enseñás los de... Claro, si La solamente les enseñás lo de ellos... La educación no tiene por qué estar ligada, no debe estar ligada a la necesidad. Claro. Los seres humanos tenemos que poder salir de la necesidad. Los seres humanos no estamos ligados a la necesidad como los animales. Los seres humanos... ¿Puedo hablar un segundo? La necesidad. Sí, perdón, Brenda. No, está bien. Quisiera decir algo que me hizo ruido ahí cuando usted dijo lo que decía Silvia Bleichmann, de que no debería preparar la educación para el trabajo, y leyendo los diseños curriculares y eso como que tiene un fin, que siempre lo leo y dice para preparar para los estudios superiores, para el trabajo, y no me acuerdo cuál era el otro. ¿Y sabés a quién prepara para el trabajo? No, es como que algo que me hizo ruido, no lo estoy cuestionando a ustedes. ¿Sabés a quién prepara para el trabajo? A los pobres. Y para los estudios universitarios a los ricos. Por eso entonces habría que hacer una modificación de los currículums. Yo estoy convencido, pero yo no hago los currículums. Hice una sola vez y no pienso volver a hacerlo nunca más. Porque no se puede ser lo suficientemente crítico cuando uno hace un currículum. Pero justamente, ¿por qué se incluye el trabajo? Para los pobres. Porque además el que no tiene la oportunidad sería de seguir progresando. Lo dijo Vidal, los pobres no llegan a la universidad. Entonces hay que darle una salida. Son todos los estudios técnicos que aparecen en los secundarios y ahora en la universidad también. Yo entiendo que la gente tiene que trabajar, y entiendo que, pero hay 1000 lugares donde esas cosas se aprenden. Yo creo que la escuela tiene que justamente plantearle a los chicos no las cosas que ellos saben o pueden lograr por sí, sino aquellas que no saben. El problema del saber sabido y el saber en falta, para nosotros es crucial. Nosotros tenemos que enseñar siempre el saber que falta. Eso es fundamental. Pero ahí, profe, yo pienso, ¿cuál es el saber que falta para nosotros dentro de nuestra cultura? Y dentro de su cultura, ¿cuál es el saber que falta? Son distintos los saberes, porque son distintas las formas de hacer cultura. Son distintas culturas, son culturas colonizadas. Entonces, para nosotros lo que falta es una cosa y para ellos lo que falta es otra. ¿A vos te parece, por ejemplo, que nosotros deberíamos defender técnicas milenarias de agricultura y no enseñarle a la gente que hay, en 10 minutos se corta y ahí ya no nos conectamos? Yo voy a tratar de terminar antes de los 10 minutos, pero por ahí si se corta, ya no nos volvemos a conectar porque se hace muy largo después lo fundamental es alguien con su técnica milenaria produciría X cantidad de, no sé, quintales de maíz.
y nosotros no le vamos a enseñar las nuevas tecnologías que permiten que aumente su producción y que viva mejor, porque en eso es así, se vive mejor. Ahora bien, una cosa es que se lo enseñemos acríticamente y otra cosa es que se lo enseñemos críticamente. Cuando nosotros decimos que la forma de enseñar que nosotros usamos y proponemos es la problematización, es que también vamos a problematizar esos contenidos colonizadores de los cuales vos estás hablando. Pero no vamos a dejar de enseñar a jugar determinados juegos, determinados deportes, y por supuesto que, como decía Antonella, cada profesor que llega a una determinada escuela tiene que ver allí qué es lo que ocurre, pero qué es lo que ocurre social y políticamente. Hacer el diagnóstico en una escuela no significa contar pelotas, bastones y ver qué espacios disponemos. Significa ver con qué comunidad, calcular, con qué sujeto yo me voy a encontrar. Precisamente. Sí, pero no para dejarlo ahí. No claro para que dejarlo no. ahí. ¿Sabes por qué? Porque Hacer sujeto, ser pobre puede ser una forma de la subjetividad, pero no es la mejor forma. Considerar que el sujeto es un sujeto, puede ser un sujeto reflexivo y reflexionar sobre su práctica corporal. Eso es lo que se busca, o lo que tendríamos que intentar buscar. Ahora hay que ver si donde estamos parados nosotros podemos llegar a lograr eso, y si realmente somos reflexivos de nuestras propias prácticas corporales y nuestra forma propia de hacer. Porque muchas veces nos creemos y nos consideramos que somos reflexivos, pero no consideramos, en este caso, por ejemplo, puntual, un otro, ese otro de que tanto se habla, y no aceptamos la diversidad o las formas distintas. Entonces ahí es donde yo hago, donde quiero poner el foco. Cuando yo digo que un profesor hablamos y por ahí poco la práctica se realiza. En este caso puntual, que bueno, que por ahí a pocos le importe, pero bueno, ocurre, y también hay profesores de educación física, y son los menos los profesores que hay, porque faltan profesores, y también es, digamos, como son cosas que por ahí, digamos, no se visibilizan en lo cotidiano, porque no se ven, se tapan. También habría que hablar de esas cuestiones, ya que somos de la Universidad Nacional, y nos debemos a eso. Yo creo que enseñar una disciplina en una escuela es enseñar esa disciplina, es en nuestro caso la educación corporal. Y eso tiene sus reglas y sus formas y su teoría. El sujeto está contemplado por nosotros justamente en la particularidad del sujeto, ¿sí? Pero no ya en la particularidad de una serie de sujetos, sino de cada sujeto en sí. Luego, si el barrio tiene un problema, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en Villa Elvira, tenemos miles de problemas, miles. Bueno, como ciudadanos nos ocupamos de una serie de cuestiones, pero como profesores de educación física nosotros le enseñamos a los chicos a jugar al fútbol bien. Enseñar a jugar al fútbol bien significa, por ejemplo, enseñar a respetar las reglas. Enseñar a respetar las reglas porque el que respeta demasiado las reglas pierde por necesidad, pero el que las transgrede pierde por necesidad. Entonces, es necesario enseñarle a esos chicos que hay otras formas, por ejemplo, de resolver sus conflictos, que no son a las piñas. Y vos me vas a decir, bueno, pero ellos lo resuelven a las piñas, y es su cultura. Sí, esa es su cultura, pero no es la mejor forma de resolver los conflictos. Entonces, enseñar educación corporal es enseñar una cantidad de contenidos importantes, teniendo en cuenta, ¿sí?, que
cada uno de los alumnos es una pura diferencia con el resto de los demás. Pero lo que tiene, para lo que tiene que ser significativo un contenido, es para una cultura. Y esa cultura no es necesariamente la del barrio. Yo respetaré, obviamente, comenzaré por la cultura del barrio, respetaré. Yo no les digo a los niños no les hablo a los chicos de Villa Elvira como si fueran chetitos del Nacional. Obviamente que no. Pero sí les enseño a hablar. Sí les enseño a ser precisos con las palabras. Porque en algún momento ellos van a salir del barrio. Salen del barrio. Y tienen que tener herramientas para salir del barrio. Y ese es el problema de lo que se llama la educación en contexto. La educación en contexto es dejar pobres a los pobres. La educación en contexto es decir, bueno, son así. Respetémoslos. Parece muy bueno, pero es puro humanismo. Puro humanismo. Entonces, nosotros estamos planteando la necesidad de de elaborar una teoría de la educación corporal a partir de la cual todas estas prácticas, incluidos, por supuesto, el diagnóstico que cada profesor debe hacer en la escuela y en la comunidad en la que trabaja, sean posibles a partir justamente de un modelo teórico, de un modelo que permite realizar esos diagnósticos, no, insisto, contando pelotas, bastones, sogas y ver qué dimensiones tiene el patio, sino justamente trabajar sobre cuáles son las tradiciones, pero cuáles son las tradiciones no significa que todas las tradiciones sean buenas. En el barrio, por ejemplo, la tradición machista es fortísima. En el barrio la violencia de género es fortísima. Y nosotros que vamos a decir, bueno, es su cultura, es su forma. Quizás ellos no quieren participar de otra manera en la sociedad. Profe, me parece que comparar el machismo con culturas ancestrales es demasiado. Hay culturas ancestrales que son muy machistas. Sí, yo escribí un artículo de eso. Yo lo escribí y hice mención de cómo las niñas no hablan y son sometidas. En esta misma juego que planteé, cómo las niñas no sabían que estaba hablando porque no tienen acceso al español. Sí, los varones. ¿Y eso no es una cultura hipermachista? Claro Aunque que sea sí. ancestral. Pero entonces... una cosa no quita la otra. Una No, cosa claramente. no quita la otra. Nosotros en nuestra cultura somos machistas también. Pero eso no quita que considerar que o dejar que otros practiquen otra cultura. Una aunque cosa le peguen no, a las mujeres. normatividad, no aunque quita, le peguen a las mujeres que practiquen otra cultura, no importa. ¿Cómo? Aunque le peguen a las mujeres, nosotros dejamos que practiquen otra cultura. Pero si tenemos femicidios cada 24 horas nosotros. Pero Sí, no por eso hay que justificarlo. No estoy de acuerdo con los Europa, femicidios acá y no estoy de acuerdo con los femicidios en ningún lado. Pero tal cual, en eso coincidimos, pero no es una cuestión de los pueblos originarios. Es una cuestión global que atraviesa a todo.